Hermanos, vamos a entonar 3 himnos primero y después entonaremos un cuarto himno. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 472, himno número 472. Hay un mundo feliz, hay un mundo feliz, donde moran los santos en luz. Esperanza. Vamos a buscar el himno número 305, hermanos. Yo escucho mi Jesús.
pecador, lávame, Señor, me arrepiento con dolor y borra mi maldad. Tú ofreces perdonar al malo que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu virtud y amor, pues bastan para mí. Amén. Así como estamos de pie, hagamos uso de la... Pero vamos a entonar otro himno más, hermanos. Vayamos al himno número 320 antes de leer las escrituras. Himno número 320. Mi corazón, oh, examina hoy mis pensamientos, prueba, Salvador. Ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas llévame, Señor. Dame, Señor, más de tu santidad. Cumple tu clara voluntad en mí. Quita de mí orgullo y vanidad. Hazme que anhele honrarte, Dios, a ti. Manda, oh Señor, avivamiento aquí. Por tu Espíritu trabaja en mí. Suple en tu amor mi gran necesidad. Tu bendición celeste ahora da. Tenme, Señor, ya me consagro a ti. Llena mi alma con gracia y amor. Haz para mí morada santa en mí. Soy solo tuyo, Dios, mi Salvador. Ruégote, Dios, tu obra eficaz. Nuestra humilde fe promete sí, buscáramos tu faz, que en plenitud gocemos de tu ser. Amén. Vayamos a Santiago capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10, todos juntos, hermanos.
Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Después entonaremos un último himno. Santiago 4, versículos 1 al 10, la palabra de nuestro Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Himno 455. Tentado no cedas. 455. Tentado no cedas, quieres pecar, más fácil será luchando triunfar. Valor pues gustoso domina tu mal, Jesús librar puede de asalto mortal. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indómita fe. Hacia tu dicho, de Dios es tu ser. Corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Vamos a leer este texto
y después vamos a dar el tiempo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Así dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, y así damos tiempo para la predicación. Reunión que el Señor nos ha convocado, y encontrarme con ustedes siempre ha sido una bendición. Quiero dar un saludo a los hermanos en Matías Romero, en el estado de Oaxaca. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Oramos por ustedes. Estamos, hermanos, en la oportunidad de meditar en la palabra de nuestro Dios, y vamos a continuar con la serie que iniciamos ya hace varios domingos, y hoy vamos a tratar de avanzar un poco. He titulado el mensaje para hoy: ¿Cómo usar la espada contra las concupiscencias? ¿Cómo usar la espada contra las concupiscencias? Pasiones desordenadas, lujuria, deseos humanos, deseos carnales, son otro término que se utiliza en la Escritura para la palabra concupiscencia. Otro enemigo, férreo enemigo en la batalla de la fe, es este ejército de las pasiones pecaminosas, ejército que es capitaneado por Satanás y enviado para seducirnos, para encantarnos, cautivarnos, para que podamos obedecerle, obedeciendo o siguiendo nuestros impulsos,
nuestros anhelos, nuestros deseos. La lucha espiritual contra las pasiones pecaminosas es una batalla de por vida. No la iniciamos nosotros, no comenzó en nuestra generación. Comenzó cuando el tentador hizo una pregunta a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿cierto? Eva dijo, de todo árbol del huerto podemos comer, pero de un árbol no podemos comer, el árbol del bien y de la ciencia, porque el día que comamos moriremos. Satanás dijo, no morirán, no moriréis, eso no va a pasar. A consecuencia de esta seductora sugerencia, de esta propuesta que conquistó los deseos humanos de Eva, se inició este combate. Se le dijo a la serpiente por parte de nuestro Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Desde ese entonces está el conflicto de los siglos. La descendencia o la simiente de la serpiente asedia, acecha a la descendencia o simiente de la mujer. Esta lucha contra nuestras pasiones pecaminosas es una batalla de por vida. El lidiar con las personas con diferentes caracteres, con aquellos que son difíciles de tratar, es cosa de niños, es juego infantil, si se compara con la tarea de repeler a los demonios y a las pasiones pecaminosas que todos llevamos con nosotros, que todos tenemos con nosotros. En este conflicto, gloria a Dios, Él está con nosotros. Dios está de tu parte. Y no solo eso, sino que también te ha equipado y te ha dado la espada consagrada de su palabra para tu defensa y para que puedas avanzar en el establecimiento del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vale decir que Satanás ya ha sentido el filo de ella, de esta espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y él tiembla cada vez que la fe de un creyente la desenvaina para pelear la buena batalla de la fe. Somos llamados, hermanos, a pelear la buena batalla de la fe, para que seamos o estemos firmes. Se nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios. Solo así podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, dice Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es con otras personas, por difíciles que éstas fueran, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De fuera y de dentro. El creyente, como el apóstol Pablo, enfrenta oposición que viene del exterior, la cual podría decirse que sería un tanto más fácil resistir, pero no es tan fácil resistir la interior. La concupiscencia viene a ser como un campo de aterrizaje donde el aeroplano del enemigo quiere aterrizar y sentar sus bases. Hay traición dentro de nosotros. Con frecuencia nuestras pasiones nos dominan y nos llevan a actuar de una manera impropia, que se deja ver que no gobernamos a nuestro espíritu. Por lo tanto, somos como una ciudad conquistada que tiene sus muros derribados. No hay nada que le proteja. Así es el hombre, mujer y hombre, que no tiene gobierno sobre sí, que actúa por impulso, por anhelo, por deseo, y cuando estos son pecaminosos, es aún peor. ¿Cómo hemos de vencer al enemigo? Por supuesto, con el uso eficaz del arma que Dios nos ha dado. La espada del Espíritu, su santa palabra. ¿Y qué cosas hay que hacer? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca realizar? Hay algunas de ellas. Mi intención es ponerlas delante de ustedes y orar que tanto a ustedes como a mí, el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender y nos impulse, nos motive para poder aplicar a nuestra vida personal, familiar y corporativa, pensando en esta iglesia local. Pidamos que Dios nos asista. Soberano Dios, la enemistad prevalece y seríamos arrollados con esta corriente si no estuvieras con nosotros, si no fueras como un dique que contiene esta corriente que amenaza con arrasarnos. Haz que tu nombre sea glorificado entre nosotros y que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestras vidas para la alabanza de tu nombre. Asísteme, Señor, te ruego, en el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que a la luz de la Escritura es necesario hacer es que recojamos ejemplos bíblicos de la fealdad del pecado, que observemos a través de las Escrituras la deformidad del pecado. El pecado es horrible y abominable. Dios lo detesta. Con frecuencia nosotros lo consideramos como algo doméstico, como algo que hemos dominado, cuando en verdad es Él quien se ha impuesto. Necesitamos acudir a la Escritura y ver las ocasiones en que el pecado se manifestó y los estragos que provocó.
hay muchas ocasiones en las Escrituras. Al juntar muchos de esos ejemplos bíblicos, no estoy diciendo que observemos a los lados y digamos, es por eso que está así, es por eso que pasa esto, es por eso que sucede aquello. No estoy diciendo que vayamos y observemos los noticiarios y concluyamos por aquellas cosas que están sucediendo que el mundo está en un caos. Vayamos a la Escritura. El Señor nos ha dejado suficientes ejemplos para que veamos nosotros el verdadero rostro de esta dama fascinante, cuya belleza Satanás quiere hacerte abrazar. El ingenuo la abrazará. En otras palabras, el ingenuo pecará, tomando la sugerencia o la propuesta que el enemigo pone delante suyo. Porque él piensa o cree que Satanás le ofrece algo bueno y lo recibe, porque desconoce su verdadero rostro. Debemos adentrarnos a la Escritura para ver lo que el pecado ha producido y continúa produciendo. A lo largo de la historia ha destruido vidas personales, familiares y naciones, y sobre todo alejó a la criatura de su Creador. Y por tiempo ésta vivió de espaldas a Él, no solamente en un plano indiferente, sino resuelta y abiertamente en contra de su Hacedor. Quiero llamarles a escudriñar las Escrituras y de esa manera poder reconocer la deformidad del pecado. Otra cosa que debemos hacer será considerar u observar a lo largo de la Escritura cómo considera Dios al pecado. ¿Cómo considera Dios al pecado? En su palabra, Dios expresa su aborrecimiento hacia el pecado y tiene claras y contundentes declaraciones de terribles juicios y castigos contra todas sus nefastas manifestaciones. El pecado es algo que aborrece Dios y es algo que deberían aborrecer todos los que aman a Dios. Está escrito: los que amáis a Jehová, aborreced el mal, porque Dios lo aborrece. Déjeme compartir una porción de las Escrituras en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, y voy a leer los versículos del 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra misericordia entre hermanos. Los pecados que se enumeran en este pasaje no se mencionan porque no haya otros más odiados por el Señor.
es de notar que no se mencionan pecados que para nosotros serían escandalosos, ¿no? No se menciona aquí sodomismo. No se menciona aquí fornicación o cualquier otro tipo de inmoralidad o asesinato. Dios aborrece todo pecado. Pero, como he dicho, los pecados que se enumeran en este pasaje no se mencionan porque no haya otros más odiados por el Señor, sino porque prácticamente estos están asociados con ese vicio que Él acaba de reprobar anteriormente. Ahora les pido que sigan la lectura en el mismo capítulo de Proverbios y a partir del versículo 12. El hombre malo, el hombre inicuo traduce la Biblia de las Américas. El hombre depravado, ¿quién es él? Es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Los pecados que enumera en los versículos que siguen, es decir, del 16 al 19, donde el escritor nos dice que hay 6 cosas y aún una séptima que el Señor aborrece, que el Señor abomina. Veamos lo primero. Ojos altivos. Ojos altivos. La soberbia, el orgullo, la vanidad, el carro que lleva o transporta este cargamento inicuo se manifiesta a través de la altivez de ojos. ¿Quién podría suponer que es la manera en que nuestra concupiscencia, lujuria, deseos desordenados, maquinaciones de nuestro corazón se manifiestan primariamente a través de las miradas altivas, soberbias? Dice que Dios aborrece la altivez de los ojos soberbios. Tienen en el corazón su asiento, su trono, pero se manifiesta a través de la mirada. El Señor los aborrece. Escuche usted en el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 32. Jehová abomina al perverso. La palabra abomina o abominar es apartarse o alejarse, rechazar algo que es verdaderamente horrible, monstruoso, algo pestilente y desagradable al olfato y a la vista, algo que realmente es ofensivo. Dios abomina la soberbia,
la vanidad, el orgullo. La lengua mentirosa, sigue diciendo nuestro texto, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es aborrecible porque tiende a la disolución de la sociedad. Este despreciable pecado tiene su origen en Satanás. No morirás, no va a pasar nada. Sabemos que murió y nosotros morimos con ellos. Ciertamente no físicamente. Adán y Eva prevalecieron, vivieron muchos años y poblaron la tierra. Pero espiritualmente fueron separados, fueron alejados de Dios. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado de mentir tiene su origen en Satanás, tiene su origen en Satanás, todo lo opuesto a Dios. Y por medio de esta mentira, este adversario formidable, tenemos que reconocerlo, adversario formidable del hombre, desarrolla su obra. Dios ha puesto cerrojos a la puerta del cielo para la lengua mentirosa. Mientras permanezca en sus mentiras, no hay ninguna posibilidad de entrar en la presencia de Dios. El pueblo del Señor habla según la verdad, según la verdad. Escuche usted al apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Dónde es ella? ¿A qué se refiere? No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Se refiere a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén, a la nueva creación, donde entrarán solo los redimidos. Escuche usted el resto de la lectura. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El profeta Isaías, en el capítulo 63, por favor vean ustedes lo que Isaías dice en este capítulo y su versículo 8. Isaías 63, 8. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Los creyentes no mienten. La mentira se originó en Satanás y aquellos que cultivan el hábito de mentir, oiga cómo los definió el Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Dios aborrece la mentira. 3. Regresamos a Proverbios capítulo 6. Las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. El asesinato con frecuencia se comete con la lengua. El asesinato con frecuencia se comete con la lengua. Por eso Dios aborrece
las manos que derraman sangre. Escuche usted lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3 y su versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me imagino que usted ya mentalmente se trasladó al sermón de la montaña y recordó las palabras del maestro en Mateo 5, versículos 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Diga. ¿Notó usted? Se puede matar con la lengua, con el habla. Dios aborrece eso. 4. Regresamos a Proverbios capítulo 6. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina, ¿qué quiere decir maquina? Trama, fragua, urde, inventa, planea, está dispuesto, está pensando cómo hacerlo. Hermanos, las primeras inclinaciones del pecado en los corazones, aún a temprana edad, son una ofensa para Dios. Niños, también ustedes tienen un corazón que maquina, que inventa, que desea, que fragua, que planea algunas cosas en contra de. Aun cuando esto es en el inicio de la vida, aun cuando esto es en lo que llamamos inocencia, no hay malicia. Aun cuando nosotros lo percibamos y lo califiquemos así, Dios lo califica de otra manera. Dios lo ve de otra manera. Y si ese inicio es detestable a los ojos de Dios, entonces podemos concluir cómo debe ser el aborrecimiento del Señor hacia el corazón adulto, hacia el corazón maduro que se dedica a tramar el mal y a formar deliberados propósitos pecaminosos. Un corazón así es repugnante. La habitación del faraón con ranas e insectos es mejor que un corazón que planifica, que urde, que fragua, que se dedica a hacer el mal. Pastor, yo soy cristiano y no creo yo encajar allí. Gracias a Dios, el mío todavía encaja allí y puedo decirte que soy redimido también. Por la gracia de Dios, Él pone un dique y nos contiene. Y no vamos allá según nuestra propia concupiscencia y nuestros deseos desordenados pudieran demandar. Y eso solo por la gracia de Dios operando en nosotros. Pero podríamos nosotros, tomando toda la armadura que Dios hizo para nosotros, y específicamente el escudo de la fe, para que podamos
embotar los dardos incendiarios que el enemigo lanzará para hacer arder nuestras pasiones, nuestros deseos desordenados. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder defendernos y poder avanzar. Oh, queridos hermanos, ¿cuánto debe aborrecer Dios un corazón que fragua, que trama, que planea el pecado? Número 5. Los pies presurosos para correr al mal. El pecado ya es bastante malo cuando los hombres se atreven a cometerlo con renuencia y temor. ¿Tiene esa experiencia? No debo hacer esto. Uy, pero ¿por qué lo hice? Resuelvo no volver a hacerlo. Pero lo hacemos, pero lo dijimos, pero lo pensamos. Ya es, repito, bastante malo cuando los hombres se atreven a cometer cierto pecado, aunque vayan con renuencia, aunque vayan con temor. ¿Cuán grave es entonces el pecado cuando se goza en practicarlo? Y para practicarlo van presurosos, van dispuestos, ligeros, dice, los pies presurosos para correr al mal. Yo recuerdo con vergüenza 16 a 20 años, cuando creí que podía ya liberarme del gobierno de mis padres, de la restricción que ellos tenían sobre nosotros, cuidándonos, proveyéndonos y protegiéndonos. Y cuando empecé a tomar algunas decisiones y a obtener algunas ganancias personales, argumentando que ya yo me podía pagar aquellas cosas, yo me podía suplir aquello que yo quería. Y estaba yo presto, dispuesto y ligero. Ya era bastante que estuviera contenido, que estuviera restringido y que estuviera deseando hacerlo. Ya era pecaminoso. Pero el que quisieras llevarlo a cabo y que para llevarlo a cabo vayas corriendo, es doblemente, triplemente, multiplícalo por 1000. Dios aborrece los pies diligentes que se encaminan al mal. Aun cuando fueras de una manera renuente, con temor, aún ya es pecaminoso. Ellos a su tiempo resbalarán. Los pies que son presurosos al mal, a su tiempo, dice la Escritura, resbalarán. Jonathan Edwards predicó un sermón extraordinario usando este pasaje de Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Los pies presurosos que corren hacia el mal, a su tiempo resbalarán.
y caerán bajo el juicio de Dios. ¡Qué gran misericordia de Dios! Al habernos frenado nuestra loca carrera, al habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir y darnos una perspectiva nueva del propósito para el cual nos dio vida. Nos equipa, nos arma para que podamos avanzar y nos da la espada para que nos podamos defender. Debemos ir a la Escritura y ver todos aquellos ejemplos que hay de personas que pecaron grosera, flagrantemente contra Dios y cómo sufrieron las consecuencias. Debemos ir a la palabra para ver qué piensa Dios del pecado. No estamos hablando de alguien que está inmerso en alguna adicción. No estamos hablando de alguien que comercia con cualquier cosa y se enriquece ilícitamente. No estamos hablando de cosas grotescas inmoralmente. Estamos hablando de la soberbia y de la vanidad, de los labios mentirosos y de las palabras que pueden lastimar, herir y cortar la vida, la existencia de otra persona. Estamos hablando de aquellas cosas que Dios aborrece. Número 6. El testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que miente o pide que mientan a su conveniencia es la peste más peligrosa que puede haber en este mundo. Peor que el COVID, peor que la peste bubónica, peor que las guerras. El testigo falso que miente o pide que mientan a su conveniencia, Dios lo aborrece. 7. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos, es peor que aquel que prendiera fuego a la casa de su prójimo. Es alguien que está realmente inquieto y dispuesto para hacer el mal. Otra vez recordemos el texto, Proverbios 6, pero recordemos el texto de los versículos 12 en adelante. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Lo que menciona el escritor en los versículos 16 a 18 está hablando de esta persona, hermanos, que está usando sus miembros. Está poniendo a la disposición del pecado su boca, sus ojos, sus manos, sus pies. Todas estas manifestaciones de la concupiscencia, Dios las aborrece. Hermanos, ¿qué haremos con lo que este grande y maravilloso, majestuoso y glorioso Dios tanto aborrece? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pienso que todos diríamos aborrecerlo también. No lo podrás hacer a menos que seas una nueva persona. No lo podrás hacer a menos que el Espíritu Santo, con su brazo poderoso e invisible, haya operado extrayendo de ti
el corazón de piedra y puesto otro, injertando uno nuevo, con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con disposiciones nuevas. Es la única manera. Cristo es nuestra defensa, Cristo es nuestra armadura, Cristo es lo que necesitamos para poder ser nosotros dispuestos a pelear. Debemos aborrecerlo también. Si nuestro grande y majestuoso Dios aborrece tanto estas cosas, nosotros también debemos aborrecerlas, no consentirlas en ninguna medida en nuestras vidas. Y si en alguna ocasión, tiempo o forma, alguna de ellas se posicionara en nosotros, con humildad vayamos y confesemos al Señor. Con arrepentimiento genuino, si no lo tienes, demándalo al Señor. Con fe de que Él extenderá su diestra para perdonarte. El perdón que Cristo compró para nosotros no solo es la liberación del castigo, tiene que ver con la liberación del poder del pecado. No solo somos libres del castigo del pecado. Nos encanta repetir que no hay ya condenación para los que están en Cristo. Bendita y gloriosa verdad. Es cierto. Pero es allí, hermanos, donde somos declarados justos. Pero es ahí donde empieza, hermanos, nuestro proceso de santificación. Y así como el día va en aumento hasta que es perfecto, así va en aumento la vida del justo, santificándose día a día, vez a vez. La salvación obrada por Cristo es la libertad del poder y no solamente la libertad del castigo por el pecado. Al pecado hay que perseguirlo con la espada que Él nos legó. Para eso es que nos la dio, hasta ejecutar sentencia. Y esta es destrucción total. Veamos un pasaje del apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, versículos 12 a 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La Biblia de las Américas allí traduce lujurias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cuáles son esos miembros que las personas ofrecen como instrumentos de iniquidad? La boca, los ojos, las manos, los pies. Y el Señor nos dice a través de su siervo, no presenten sus miembros al pecado, no usen sus ojos para el mal, no usen su boca para el mal, no usen sus manos para el mal, no usen sus pies para el mal. Antes, al contrario, dice, sino presentaos vosotros mismos, no solamente nuestros miembros, sino nuestro ser completo, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Amados hermanos, el Espíritu Santo guió a este hombre para decir directamente a los amados creyentes en Roma. No se está dirigiendo a los mercaderes engañosos, no se está refiriendo a los que van por las plazas vociferando en contra de su prójimo o en contra de las autoridades. Se dirige a los hermanos, a los cristianos. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Satanás lanzará dardos de fuego para hacer arder nuestras pasiones. Si él logra que éstas ardan, podemos actuar de una manera que lloraremos, lo lamentaremos. Y eso será bueno, porque hay quienes actúan de esa manera, presentando sus miembros, sus personas completas a la iniquidad, sin sentir ningún remordimiento. Y a veces se hablan a sí mismos diciendo, yo estoy bien, yo estoy haciendo bien. Son ellos los que están haciendo mal. En el supuesto que estés bien, se debe a la gracia de Dios. Y en el supuesto de que ellos o nosotros estemos haciendo mal, es para el Señor sostener o levantar a sus siervos. Es para Él cuidar de sus hijos y lo hace sin duda alguna, con toda dedicación. Hermanos amados, de nuestras pasiones surgen los diversos conflictos y hemos de evitarlos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestras concupiscencias? ¿No es de nuestros anhelos propios de esta vida, de reconocimientos o de jactancia o arrogancia? Amados hermanos, el Señor nos ha amado y nos ha librado de la ira que viene. Ya no hay condenación si Cristo es tu Salvador, pero ahora en Cristo debes ser vencedor también. Para lo cual el apóstol Pablo nos dice, Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta lucha no la empezamos nosotros, hermanos, y no terminará con nosotros a menos que Cristo venga en nuestra generación. Cristo es el vencedor y en Él nosotros podremos serlo. Resolvamos, hermanos, con humildad, revestirnos de Cristo, pidiendo que sobre nuestras personas y familias y sobre nuestra iglesia sepamos cómo usar la palabra para combatir al enemigo, peleando la buena batalla de la fe. Dios nos lo conceda. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por habernos concedido el perdón de nuestros pecados y contar a nuestro favor la justicia del justo Jesucristo.
en los mismos méritos, en el mismo nombre. Suplicamos, Señor, que ahora que somos tus hijos, que tu Espíritu continúe la obra de la santificación mediante tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a observar los distintos ejemplos, Señor, que en tu palabra se registran de los pecados, Señor, que provocaron tu ira, tu enojo, y las consecuencias, Señor, que vinieron sobre los tales. Ayúdanos a considerar la manera, Señor, en que tú ves el pecado y que en la misma manera lo veamos nosotros, que aborrezcamos aquello que tú aborreces, que amemos aquello, Señor, que tú nos mandas por tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.